Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos una vez más a Viladecans Dice, y hoy tenemos un invitado súper especial. Estoy súper contento porque para mí es un privilegio, no todos los días tiene uno la posibilidad de hablar con una persona de primerísimo nivel político, una persona que está en las Cortes Generales como diputado actualmente, también es secretario general del Partido Popular aquí en Cataluña. Y no necesita prácticamente introducir, es una persona por todos conocida. Y sin más dilación, Santi Rodríguez, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme a este programa, a este podcast de Viladecans Dice, y encantado de compartir el rato que queráis con vosotros y con los espectadores. Claro. Creo que hay muchísimas cosas que vamos a tratar hoy que puede que mucha gente no conozca, porque todo el mundo ve a los políticos en la televisión, ¿no? Hacen sus grandes discursos en el hemiciclo, todo el mundo ve esas partes, pero hay muchas partes que no se ven, que están detrás de bambalinas, que suceden, que pueden interesar, ¿no? Y me gustaría tratar eso, pero primero me gustaría empezar también un poco con tu trayectoria, porque tú eres una persona, pues eso, que ha llegado tal vez a lo más alto dentro de la política. Y me gustaría ver un poco, pues eso, cómo fueron tus orígenes, de dónde vienes tú y cómo te da a ti por entrar en política. Pues vengo de muy cerquita, vengo de Vilanova y la Geltrú, que es donde he vivido toda la vida y sigo viviendo en Vilanova y la Geltrú. Y empecé en política como uno más. Yo me afilié cuando cumplí 18 años, y ha llovido. Me afilié en aquel momento a Alianza Popular, pero yo seguí mi trayectoria personal, mi trayectoria profesional, estudiaba en aquella época, fui profesor en la Escuela Universitaria de Vilanova, monté un despacho de ingeniería y en un momento determinado pues, los compañeros del partido me pidieron si quería optar a ser concejal de Vilanova y la Geltrú como cabeza de lista. Esto pues, hace en el año 95, es decir, que eran prácticamente 30 años. Y bueno, pues me gustó el reto, no porque nunca pensé que me fuera a dedicar a la política era un hobby, era una vocación. Mi principal obsesión era mi trabajo o mi carrera profesional y bueno, di ese paso y entré en el ayuntamiento y estuvimos unos cuantos años en el ayuntamiento y luego pues surgió una oportunidad de entrar como diputado en el Parlamento de Cataluña y como el que no quería la cosa pues entré en el Parlamento de Cataluña a finales de 2003 cuando era presidente Josep Piqué. No sé si tiene nada que ver que Josep Piqué fuera también de Vilanova y la Geltrú. Algo hay una afinidad siempre que haya, ¿no? Algo debió haber. Y bueno, pues entré en el Parlamento, pero yo seguía, y de hecho sigo con mi trayectoria profesional, es decir, la política. Es aquello que se suele decir, oye, esto es una etapa de la vida. Lo que pasa es que, bueno, esa etapa de la vida un poco, ¿no? Se prolongó durante 17 años en el Parlamento de Cataluña hasta 2021. Y en 2021, pues me propusieron, el presidente Alejandro Fernández me propuso incorporarme como secretario general. De hecho, yo había sido ya secretario general con Xavier García Albiol. Y en 2021 pues, me propuso un nuevo reto de asumir otra vez la Secretaría General, acepté. Y bueno, pues hasta 2023, el año pasado, en que me propusieron ir de diputado al Congreso. Y bueno, pues todo aquel que está en política, yo creo que ve el Congreso de las Cortes Generales, yo no te diré como una meta, pero sí como lo que tú decías, ¿no? La cumbre, ¿no? Estás es el máximo honor, ¿no? Dentro de la política. Estás en un sitio de máximo honor, ¿no? Y bueno, pues acepté y ahí estoy, ¿no? Pero además cuando vuelven a ver las elecciones al Parlamento de Cataluña, me vuelven a pedir que vaya al Parlamento de Cataluña, ¿no? Y estuve pues unos meses que estaba de diputado en el Congreso y tenía el acta en el Parlamento de Cataluña, hasta que al final pues alguien tenía que tomar una decisión de si me quedaba en un sitio u otro y la dirección pensó que podía ser útil seguir siendo útil en el Congreso de los Diputados y que prefería que me quedara ahí. Y así lo he hecho y ahí sigo en este momento. Pero también te digo una cosa,
sigo manteniendo la empresa de ingeniería que fundé en su momento, porque a pesar de que llevo muchos años en política y me gano la vida profesionalmente en política, tengo muy claro que la política un día se acaba, y cuando se acaba necesitas siempre tener una red, tener un colchón en el que caer sin hacerte demasiado daño, y para mí eso es mi profesión, que es la ingeniería, y es el despacho ese de ingeniería que fundé pues hace 30 años, más de 30 años. Pues recapitulando un poco, porque has pasado muy por encima de toda esta trayectoria que, como tú dices, pues que al final se estamos 2 horas. Bueno, pero al final son 30 años y entiendo que son muchísimas cosas, pero me gustaría remontarme un poco. Tú comentas que tú entras como cabeza de lista en el 95 en Vilanova, y 8 años después entras en el Parlamento. ¿Cómo recuerdas tú ese primer día en el Parlamento? Porque como una persona de fuera, ¿no? puede resultar chocante. Yo he estado en el Parlamento de Cataluña, personalmente me parece un palacio precioso y tal, y creo que debe ser algo impresionante, ¿no? O sea, pasar de algo local, que también, oye, no vamos a desmerecer todo lo que es la política local, ¿no? Donde se hace muchísimo trabajo, pero pues eso, pasar más a algo más regional. ¿Cómo fue para ti ese cambio? Bueno, fue un cambio muy impactante, y te lo explicaré con una anécdota. En el primer pleno que entramos en el Parlamento, cuando entro al hemiciclo, me encuentro enfrente un ejército de fotógrafos apuntándome con las cámaras. No me estaban apuntando a mí, Claro. pero estaban apuntando en la dirección en la que yo entraba, ¿no? Y me sorprendí, porque además de repente aquellos que estaban relajados y de repente se ponen tensos y levantan las cámaras, y yo estaba entrando, ¿no? Mi reacción fue dar un paso atrás, ¿no? Ostras, ¿qué pasa aquí, no? Y di un paso atrás y pisé a alguien. Ostras. Y me giré y entraba Jordi Pujol. Claro, bueno, pues lo conocías de la televisión, no lo conocías en persona. Y ese es, yo creo que ilustra, como anécdota, pero ilustra muy bien que pues entras en un sitio en el que pues habías seguido por televisión, habías visto muchas cosas por televisión, y es en el momento en que dices, estoy aquí, estoy en el Parlamento de Cataluña, estás en un sitio donde se toman decisiones importantes, ¿no? O sea, es un impacto estar ahí, es un impacto porque, bueno, pues estás en un sitio donde se hacen leyes, donde cualquier cosa que haces tiene su impacto mediático, y por lo tanto en un sitio que dices, bueno, es importante esto, ¿no? ¿Dónde estás? Y tengo una parecida en el Congreso, ¿no? Luego vamos al Congreso. Por eso ya te la dejo, pero luego te explico la parecida en el Congreso. Luego lo rescatamos, pero ¿cómo viviste también esa parte, ese concepto tal vez un poco abstracto, pero que seguramente en lugares así tan emblemáticos como el Parlamento de Cataluña, con esa famosa escalera, ¿no? Que todo el mundo, todos nosotros ubicamos, ¿no? De haberla visto tantísimas veces? ¿Cómo recuerdas tú, o si te impactó o percibiste la sensación del poder? O sea, porque, pues eso, al final lo que tú dices es un sitio donde al final se mueven muchas leyes, se mueve mucha gente que es muy conocida en toda España. ¿Cómo lo viviste tú eso? Pero creo que la sensación de poder no la tienes de entrada en un primer momento. En primer momento quedas, digamos, alumbrado por el espacio en el que estás, por las personas con las que estás compartiendo escaño, y al final la sensación de poder lo tienes a medida que avanzan las legislaturas, a medida que trabajas en leyes, porque en los parlamentos lo que se suele ver por las televisiones, que son los grandes discursos, eso es una parte de los parlamentos, pero la parte realmente importante es la que tiene lugar en salitas más bien pequeñas, en las que no hay cámaras, donde todos los grupos parlamentarios tienen sus representantes, y donde se hacen leyes, y donde se redactan leyes, y donde somos capaces de negociar con las otras fuerzas políticas, pues el redactado tiene que ser así o tiene que ser de esta manera, y esto tiene unas determinadas afectaciones sobre la ciudadanía, ¿no? Ese es cuando ves auténticamente que tu posición tiene una determinada capacidad de decisión y por lo tanto de poder, ¿no?
Y por lo tanto es menos espectacular que lo que se suele ver por televisión. O sea que el poder, en tu experiencia, se materializa más en la persuasión y en la influencia que puedas tener en el redactado. Por supuesto, mucho más que en los discursos, que tienes un impacto mediático, puede gustar más, puede gustar menos, son, digamos, más mediáticos, pero el auténtico poder es el que te da el estar en una determinada mesa planteando una redacción de una ley en un sentido o en otro sentido. Eso es poder. Eso es el auténtico poder. ¿Y cómo era en tu caso? Claro, tú vienes del Partido Popular, bueno, empezaste en Alianza, ahora el Partido Popular, ¿no? ¿Qué poder tenía en esa época cuando tú entraste, que sí que tenía tal vez mejor relación con CiU, ¿no? Con Jordi Pujol y compañía? ¿Qué poder veías que tenía tu partido en ese momento? De hecho, piensa que cuando entro yo es cuando se forma el primer tripartito. Jordi Pujol entraba en el hemiciclo el día que le pisé, entraba en el hemiciclo por última vez como presidente de la Generalitat. Luego hubo una nueva investidura y salió Pascual Maragall presidente, y ciertamente poca capacidad de influencia tenía. Además, cuando veníamos de una situación que era el Pacto del Tinel, donde unas determinadas fuerzas políticas lo que pretendían era aislar al Partido Popular. Pero, de todas maneras, es importante que cuando tus planteamientos tienen argumentos, y esos argumentos son sólidos, y esos argumentos se ponen encima de la mesa, suelen ser receptivos por parte del resto de grupos parlamentarios. Si quieres, siguiendo con una anécdota, durante el primer tripartito de Pascual Maragall, que fue el tripartito en el que se hizo el nuevo Estatut de Cataluña, el que se terminó aprobando en 2006 con nuestro voto en contra, durante esa etapa solo se aprobó una proposición de ley que proponían los grupos de la oposición. Esa proposición de ley fue una proposición de ley del Partido Popular y que además impulsé yo desde el punto de vista de las actividades económicas. Porque por mi profesión tenía conocimiento de una determinada situación que se producía si no se legislaba. Y yo impulsé que se legislara sobre aquello que en aquel momento podía afectar a muchas empresas de Cataluña, y todo el mundo me dio la razón, me decía, pues hay que legislar en ese sentido. Y se hizo, y fue la única proposición de ley, es decir, una iniciativa de los grupos de la oposición que durante el primer tripartito de Pascual Maragall se aprobó en el Parlamento de Cataluña. Pero también es cierto que lo que tú comentas es tal vez un ideal, ¿no? O sea, si tú planteas como Partido Popular, pongamos, ¿no?, que estás en la oposición, una moción, una ley o una propuesta que pues está no solo bien planteada, sino que pueda tener cabida o que pueda ser útil para la población, da la impresión de que únicamente por ser las siglas del PP o de Vox o de quien sea, ¿no?, se vota en contra simplemente por ser del otro bando, ¿no? Aunque al final la propuesta que tú plantees sea correcta y beneficiosa y sea, pues eso, genial. ¿Por qué crees que sucede esto? Bueno, porque nos guiamos más, y aquí incluso estoy hablando en primera persona, y muchas veces nos guiamos más por el impacto mediático que puede tener una determinada propuesta. Es decir, podemos tener ciertos reparos a que mediáticamente, lo profundizo un poco más en esto, de que, ostras, el PP pues, ha votado a favor de una iniciativa, por ponerte un ejemplo, de la CUP. Bueno, realmente es difícil que votemos algo de la CUP porque pueda tener sentido, porque sí, no suele tener sentido, ¿no? ¿No? Pero no, del Partido Socialista no sé qué, ¿no? Bueno, puede ser difícil de explicar, pero yo no tengo absolutamente ningún reparo en que si hay una propuesta buena, venga del partido que venga, oye, darle apoyo con los matices que sean necesarios, pero si hay que darle apoyo, pues se le da apoyo y ya está, ¿no? Y lo que te quería comentar, en la política, a menudo, hacemos política y pensando en los 140 caracteres, ¿no? Los clásicos 140 caracteres de Twitter, ahora X, y que de hecho las redes sociales son más recientes, pero sí que ya en un inicio se suele hacer más política pensando en los titulares de la prensa en aquel momento, ahora en el tweet,
en lo que se dirá, en la imagen, en no sé qué, no sé qué. Y esto limita mucho la capacidad de argumentar y la capacidad de plantear soluciones que a menudo son cosas difíciles a problemas que también son difíciles de resolver y que no se resuelven con 140 caracteres, sino que requieren una argumentación y requieren un trabajo que a menudo la inmediatez de la política, la inmediatez del tuit, la inmediatez del titular de prensa, la inmediatez del titular de radio o de televisión, pues no te permiten argumentar con la profundidad que sería necesario argumentar en política. Por eso yo estoy encantado en programas como este, que me permiten hablar sin tener limitaciones de tiempo. También es cierto que, si bien las redes sociales buscan mucho y los titulares ahora son el reflejo de ello, ¿no? Esa inmediatez, ese clickbait, ¿no? Esas dos líneas. También surgen como alternativa a estos programas que tampoco antes existían de esta manera, ¿no? Donde se permite pues, hablar largo y tendido sobre temas complejos, ¿no? Creo que es un recurso que se tiene que utilizar y creo que es útil también para la ciudadanía que puede al final observar y puede entender un poco más y no infantilizar tanto al votante, que creo que algunas veces es lo que sucede también por parte de los medios en este sentido, ¿no? O sea, al final un pleno, un pleno en el Parlamento, ¿cuánto puede durar? Dura muchísimas horas. 2 días. Claro, 2-3 días, ¿no? Y al final se resume todo a 2 líneas. Claro, es que es imposible, ¿no? Por eso yo creo que también no hay que darle machacado a la ciudadanía solo eso, sino darle también la posibilidad de que por sí mismo se informe, ¿no? Y me gustaría, rescatando lo que tú comentas, como Partido Popular, si bien es cierto que nunca habéis estado en el gobierno, vamos a ponernos en un escenario ideal. Santi Rodríguez, presidente de la Generalitat de Cataluña, del Partido Popular además. La CUP te plantea una propuesta que es lo que tú dices, según, no suelen plantear cosas así muy lógicas para ti, ¿no? Pero bueno, pongamos que algo lógico, algo que tiene fundamento, que a ti no se te había ocurrido en ese momento y que dices, hostia, pues esto es una buena iniciativa, una buena idea. ¿La apruebas o no la apruebas? Yo no tengo ningún inconveniente en que si una iniciativa es buena y sirve para resolver un problema que tiene la ciudadanía, darle apoyo, incluso como presidente de la Generalitat, llevarla a cabo. No tengo ningún problema si al final el ejercicio de un cargo público es una vocación de servicio público para intentar ayudar a los ciudadanos a mejorar su calidad de vida. Y eso pueden ser ideas que vengan del Partido Popular o, es más raro, o que vengan de la CUP, ¿no? Sí. O de otros partidos, ¿no? Y por lo tanto, no tendría absolutamente ningún problema en dar apoyo a una iniciativa que no fuera de mi partido político, si eso sirve realmente para solucionar un problema que sufren los ciudadanos. ¿Y por qué crees que en la mayoría de casos, yo creo que comparto también tu opinión, por qué crees que no sucede esto? El impacto mediático. Por el impacto mediático. PP apoya una iniciativa de la CUP. ¿Pero crees que costaría explicar? O sea, si la gente, digamos, tuviera estos medios, ¿no? Digamos, para poder explicar, oye, pues esta propuesta de la CUP es una propuesta bien redactada, es una propuesta que sirve para esto y esto. Pero cuesta menos no explicar. Claro. Entonces, la no explicación, o sea, el titular, es lo que se difunde de una forma mucho más amplia que no la argumentación de los argumentos. O sea, que podríamos decir... Es el principal problema, el principal inconveniente que tenemos ahora mismo. Claro, podríamos decir que, digamos, la inmediatez redunda en contra del consenso y del debate. Sin ningún tipo de duda. ¿Y has visto tal vez la evolución desde que tú entraste ahora en este sentido? ¿O también anteriormente con los medios tradicionales se buscaba siempre ese titular y no...? Siempre se busca el titular. Siempre es que con el titular se llega a mucha más gente que con la argumentación. Los vídeos que cuelgas en Instagram o que cuelgas en TikTok y que puedes ver las estadísticas de visualización de los vídeos, ves la cantidad de gente que se conecta en el primer minuto y como en el segundo minuto la audiencia cae en picado, ¿no? Entonces, claro, el impacto que tienes con el titular, el impacto que tienes con la entrada, es mucho más amplio que el impacto que tienes con la argumentación, ¿no?
y no hay que rehuir nunca la argumentación, porque al final, si das un titular, si das ese impacto mediático, has de tener siempre la argumentación que justifique aquello. Claro, o sea que al final acaba ocurriendo algo paradójico, ¿no? Porque la política siempre está al servicio de la ciudadanía, pero esa poca atención, digamos, de la ciudadanía acaba provocando que el político tenga que buscar más esas iniciativas más sencillas y pueda terminar votando algo que pueda ser explicable en un formato así de largo recorrido, pero que por ese miedo, digamos, a que no vaya a llegar a toda esa gente, se vaya a quedar la gente con que, uy, ha votado a los de la CUP, algo está mal en ellos, ¿no? Efectivamente, tú lo has dicho, lo has explicado perfectamente. Vale. Pues volviendo un poco al Parlamento, me gustaría que me contaras un poco cómo era tu vida, la de Santi Rodríguez, en un día normal en el Parlamento. ¿Cómo era? Pues me pasaba muchas horas en el Parlamento. La mayoría del tiempo que estuve en el Parlamento no tenía otras responsabilidades en el partido o las tenía, digamos, más ligeras y ocupaba una gran parte del día en el Parlamento, entre comisiones, ponencias, preparar documentos o preparar iniciativas o reuniones. Siempre que he intentado que siempre que alguien me ha pedido verse conmigo pues para explicarme sus problemas o sus circunstancias, me ha gustado siempre atender a todo el mundo, generalmente en el Parlamento. Si tengo que desplazarme, no he tenido nunca ningún problema para desplazarme. Es decir, este es el día a día, preparar cosas y es mucho de despacho. Pero luego también es importante salir y ver que hay vida, más allá de las propias paredes del Parlamento. Y esto, especialmente cuando estábamos pues, con el debate del Estatuto en 2006, yo creo que era muy importante, ¿no? Porque al final el debate del Estatuto era una cosa que se hacía entre cuatro paredes y los que estábamos allí veíamos poco lo que estaba pasando fuera. Y cuando salías fuera te dabas cuenta de que la vida sigue y que la gente no estaba preocupada en aquel momento ni por el Estatuto ni por otras muchas cosas que han ido pasando a lo largo de los años, ¿no? Con lo cual es importante cuando ejerces esta actividad no perder el horizonte de vista y no saber que estás en un sitio pero que realmente en ese sitio lo que tienes que hacer es trasladar aquello que preocupa a los que están fuera para poder dar soluciones y resolver pues, los problemas de la sociedad, intentar resolver los problemas de la sociedad. Y tú que llevas tantos años, ¿crees que puede una persona, lo que tú dices, ¿no? Al final recluirse demasiado en el despacho, puede al final quedar exento o quedar ajeno a los problemas de la... Quedas absolutamente sometido a lo que los medios te informan. Solemos estar muy dependientes y muy pendientes de lo que dicen los medios de comunicación o lo que se dice en redes sociales. Y si no tienes tu propia perspectiva porque tú vives, tienes las vivencias que tiene la gente, corres el riesgo de quedarte aislado en aquello que es noticia en los medios y no vives la realidad. A mí nadie me tiene que explicar cuáles son los problemas de cercanías. Pues lo coges, ¿no? Porque los vivo. Claro. Los vivo en primera persona. Y por lo tanto, no es una cosa que es que dicen los medios. No, es que yo los vivo. Y por lo tanto sé cuáles son los problemas y sé dónde están los problemas, ¿no? Bueno, y yo creo que eso es importante. Pero aún así, en tu caso tú dices que no te sucede, pero tú has visto, ¿no? O sea, gente que al final vive ajena a los problemas de la realidad. Aislada del mundo, solo conectada a través de los medios, solo conectada a través de redes sociales y por lo tanto pierdes de vista lo que es el horizonte y pierdes de vista lo que realmente interesa y preocupa a la gente. ¿Y con tanta frecuencia dirías tú que sucede esto en política de alto nivel? Bueno, creo que tienes que saber compaginar, es decir, tienes una determinada actividad en el Parlamento o en el Congreso que tienes que cumplir y cumples esa actividad, pero has de saber ir a buscar
la materia prima, es decir, la información que nutre tu actividad, tienes que ir a buscarla donde se produce, entre la sociedad, no entre los medios o entre las redes sociales. Los medios y las redes sociales te pueden decir, oye, aquí hay un problema, pero tienes que ir tú a ver dónde están los problemas para conocer los problemas de primera mano e intentar luego legislar para resolver esos problemas. Si no, estás perdido, porque conoces las cosas de oídas, no en primera persona. Y avanzando un poco en tu trayectoria, tú entras a principios de los años 2000 en el Parlamento y posteriormente accedes a la Secretaría General de tu partido en Cataluña. ¿Cómo se da eso? Bueno, se da en unas circunstancias en las que llega Xavier García Albiol a encabezar la candidatura del Parlamento. Es una persona con la que he tenido mucha afinidad a lo largo de los años y confía en mí y él me ofrece la oportunidad, entre comillas, pues un trabajo sacrificado de ayudarle desde la Secretaría General del partido, luego dirigiendo su campaña electoral y luego he dirigido varias campañas más, ¿no? Pero surge por esa proximidad que yo tengo con él, ¿no? ¿Y en qué año es esto? Esto fue en 2017, él se presentó candidato en 2015, en 2017 se hizo el Congreso y fue cuando en el Congreso me pidió que asumiera la Secretaría General. Y asumo la Secretaría General hasta 2 años después que él deja la presidencia y yo me voy con él, ¿no? Y la presidencia la asume Alejandro Fernández. Entonces, digamos que el puesto de secretario general es el número 2 del partido en Cataluña. Sí. ¿Qué funciones tiene? ¿Cuál es su trabajo? Es organización interna. Fundamentalmente, así como el presidente del partido es una persona con proyección mediática, con la máxima representación del partido, el secretario general es una tarea más interna, es una tarea más de organización, es una tarea más de dirección, de organización del personal, de organización interna, más que de representación externa, que si es necesario también la cumple, ¿no? Pero la tarea principal es la organización interna. Y durante todos estos años, no nos olvidemos tampoco del contexto político, ¿no? Tú empezaste con el tripartit, pero con el paso de los años vemos en Cataluña un proceso independentista que va consiguiendo cada vez más aceptación dentro del territorio. Los resultados electorales son innegables, ¿no? Al final aglutinan a muchísimo electorado y tú estás viéndolo desde dentro y desde las antípodas ideológicas, podríamos decir. ¿Cómo viviste tú todo ese proceso? Además, en el propio epicentro de todo el meollo que era el Parlamento, ¿no? Sí, vamos a ver. Me estoy pensando si te explico el por qué crece el independentismo a partir del año 2012, ¿no? En un momento en el que en el mundo, no solo en Cataluña, sino en el mundo, el populismo crece de una forma importante, fruto de la crisis económico-financiera de 2008 y sus consecuencias. La extrema derecha crece en Francia, o la extrema izquierda crece en Grecia, o a lo largo de todos estos años hemos visto, y de hecho lo hemos vuelto a ver, cómo la primera democracia del mundo pues gana un dirigente como Trump. Ni lo critico ni lo alabo, digo que es una figura política que como mínimo es estridente en lo que había sido la democracia en los Estados Unidos. Poco convencional. Poco convencional, pero también se produce el Brexit en Gran Bretaña con primeros ministros como Boris Johnson también, que se van de lo convencional. Y en Europa pues vemos cómo los extremismos en un sitio o en otro pues crecen por un lado o crecen por otro. En España creció el independentismo en Cataluña y luego creció la extrema izquierda. Podemos también creció mucho y luego todo esto se ha ido modificando y transformando, ¿no? Y después de Podemos pues nace Vox, luego crece Vox, etc., ¿no? Es decir, yo creo que después de la crisis económica y financiera de 2008 ha habido una convulsión política en el mundo importante. Bueno, las primaveras árabes de 2011-2012 es otro ejemplo, que
lleva al independentismo a aprovechar una oportunidad. Hoy en esta situación hay una oportunidad y se aprovecha esa oportunidad. Bien, primera circunstancia. Segunda circunstancia. ¿Cómo vivimos desde el Parlamento? Bueno, además yo creo que un plus de responsabilidad, porque el Partido Popular era el partido que durante toda esa época gobernaba España, a partir de finales de 2011, y de hecho la apuesta independentista de Convergencia nace en 2012, pues lo vivimos con esa responsabilidad de encima tener la interlocución con el gobierno de España, pues para intentar abordar el problema o el desafío que se estaba planteando en Cataluña. Bueno, pues asumimos el papel, yo creo que defendimos en el Parlamento de Cataluña lo que teníamos que defender, que era la estabilidad que nos había dado la Constitución, que nos ha dado la Constitución del 78 y las bondades de la Constitución del 78 a lo largo de 40 años en aquel momento, vamos por 46 años en este momento, como una de las mejores etapas en las que el conjunto de España ha progresado. Cuando digo el conjunto de España, me refiero también a Cataluña, que o sea, el progreso que hemos tenido durante todos estos años, y por lo tanto eso nos hacía defender que, oiga, no podemos hacer aventuras absolutamente inciertas y que responden única y exclusivamente al interés político de unas cuantas personas, ¿no? Porque al contrario de lo que siempre dicen ellos, de que el independentismo es un movimiento que nace de la sociedad y que va de la sociedad hacia arriba, fue un movimiento impulsado desde la cúpula política hacia abajo, absolutamente al revés de cómo son estos movimientos, ¿no? Y al final yo creo que el tiempo nos ha dado la razón, de que esto del independentismo, pues ya ha habido mucha gente que se ha dado cuenta de que les estaban vendiendo un paraíso que en realidad no era tal y que no existía y que tampoco no estaba tan al alcance, que no era tan fácil conseguir eso de la independencia, ¿no? Y bueno, yo creo que al final todo eso ha terminado deshinchándose. Ahora bien, claro, hemos pasado por situaciones complicadas. Yo os recuerdo perfectamente los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017, donde, bueno, pues tuvimos un papel, yo creo que importante en el momento de poner obstáculos ante el atropello que se estaba produciendo contra los representantes de los catalanes que estábamos reunidos en el Parlamento y que no se pretendía que no pudiéramos ni hablar ni posicionarnos y que ellos pues iban a tirar adelante absolutamente. Ellos derogaban pim pam con una ley, pues intentaban derogar el estatuto, intentaban derogar la Constitución, construir una ley de transitoriedad jurídica que se cargaba absolutamente todo y en la que ellos mandaban absolutamente, bueno, que eso no tenía absolutamente ni pies ni cabeza, pero bueno, había que defenderlo y había que hacerlo desde el Parlamento. Asumimos evidentemente esa responsabilidad. Y durante esos días, digamos de septiembre, agosto, antes del 1 de octubre de 2017, ¿cómo recuerdas tú esos días? ¿Creíais que se podía llevar a cabo lo que finalmente se terminó llevando a cabo? ¿Creéis que iba a llegar a más? ¿Creéis que iba a ser menos? ¿Cómo lo viviste? Estábamos convencidos de que iban a cumplir con su promesa hasta el último momento. Y yo creo que también, te estoy diciendo yo creo, porque ahora es muy fácil decirlo, pero era muy difícil que lo que ellos podían aprobar en el Parlamento luego lo pudieran llevar a la práctica. Es decir, es muy fácil decir, somos independientes, vale, ¿y ahora qué? ¿No? Bueno, muy bien, ya somos independientes, ¿y ahora qué? No, no sé, y al final la independencia no depende de que tú digas, oiga, yo ya soy independiente, sino de que alguien te diga, te lo reconozca, claro, te digas, si usted es independiente, ¿no? Oiga, esto no es tan fácil, ¿no? Porque además es que Cataluña y el conjunto de España es una cosa que están tan unidas. Y sí quiero hacer una reflexión, porque se ha planteado desde el independentismo que esto de la independencia era para buscar una solución a un problema entre Cataluña y España. Eso es falso rotundamente. O sea, el problema está en Cataluña y está entre los propios catalanes. ¿Por qué los catalanes teníamos que decidir si éramos catalanes o éramos españoles? Si llevamos muchos años siendo catalanes y españoles sin absolutamente ningún problema y conviviendo pacíficamente.
Y por lo tanto, el auténtico problema no es de Cataluña y España, no. El auténtico problema es entre catalanes, los que querían decidir que pues teníamos que escoger entre una cosa y la otra cuando a lo largo de la historia no ha sido nunca necesario. ¿Cómo viviste tú el día 1 de octubre de 2017? Porque claro, yo recuerdo cómo lo viví como ciudadano, pero entiendo que como político, y además político de la oposición en contra de todo lo que sucedió, ¿cómo lo viviste? Preocupado, y con mucha preocupación porque estaban pasando dos cosas muy graves, y las dos cosas no beneficiaban en nada al conjunto de la sociedad. La cosa más grave que yo viví el 1 de octubre, pero también a lo largo de los prolegómenos del 1 de octubre, es ver como un gobierno que es parte del Estado lanzaba a los ciudadanos en contra del Estado y en contra de las resoluciones judiciales. Y eso para mí era de una gravedad y de una irresponsabilidad absoluta, que un gobierno legítimo y amparado con una mayoría parlamentaria utilice a la ciudadanía para conseguir sus propios fines políticos me parece extraordinariamente deleznable. Pero paralelamente a esto, evidentemente la reacción que hubo para intentar defender las resoluciones judiciales y que era aparte, con la policía intentando revisar las urnas y viendo las imágenes que vemos, eso no gusta absolutamente a nadie. A pesar de que era para defender la justicia, era para defender el Estado de Derecho, pero eso no gusta a nadie. Y eso, al final, juega incluso también a favor de los propios independentistas. Y esta es la pena que sentí, que hubiera un gobierno que hubiera provocado esa situación y que encima los que habían provocado esa situación se fueran con unas imágenes que ellos consideraban que les beneficiaban. Al final, pues eso, todos conocemos cómo terminó desencadenándose todo, ¿no? Al final ahí se aplica el artículo 155, el gobierno es expulsado, ¿no? Digamos, por parte de ese incumplimiento de la Constitución y se da unas nuevas elecciones. Tú comentas que en ese año 2017 dejas también la secretaría de... Lo dejo más adelante, lo sé. Fruto de esas elecciones, en las que el candidato es Xavier García Albiol, que yo dirijo esa campaña, que sacamos muy mal resultado, es fruto de esas elecciones que Xavier García Albiol deja de ser presidente y yo dejo de ser secretario. ¿Cuántos diputados? 4. Bajamos de 11 a 4. Claro, o sea, son muy malos resultados. Son muy malos resultados, así lo reconoció Xavier García Albiol, que inmediatamente puso su cargo a disposición del presidente Mariano Rajoy y que cuando fue oportuno se convocó un congreso y se renovó la estructura del partido. ¿Y entonces qué pasas a hacer? Porque venías de muchos años en política. Sigo como diputado en el Parlamento de Cataluña. Alejandro Fernández, después del Congreso, es presidente, me hace portavoz del grupo en el Parlamento de Cataluña hasta 2001, que empeoramos los resultados y de 4 pasamos a 3. Y ahí yo no consigo... 2021. Y ahí yo ya no consigo el acta de diputado y es cuando yo me tiro para atrás y yo voy al trabajo, que era lo que te decía al principio, la ingeniería. Y me piden en aquel momento que asuma la Secretaría General otra vez. ¿Y cómo lo veías? ¿Tú tenías ganas de volver a primera línea? ¿Estabas cómodo en tu posición de ingeniero? ¿Cómo Tenía un reto. O sea, asumir la Secretaría General en el año 2021 era todo un reto. Porque tenía, en aquel momento te hago el análisis de cómo estábamos el partido. En el Parlamento de Cataluña 3 diputados. En el Ayuntamiento de Barcelona 2 concejales. En el Congreso de los Diputados 2 diputados. Es decir, estábamos en una situación muy débil. Concejales, teníamos 68 concejales en toda Cataluña. O sea, estábamos muy debilitados. Y consideré que aquello era un reto, que había camino por recorrer, que yo estaba convencido de que el proyecto del Partido Popular es un proyecto ganador, y
básicamente porque es un proyecto político que está gobernando Europa, es un proyecto político que ahora es mayoritario en España, ni que no gobernemos, es mayoritario en España. Somos primera fuerza política también en muchas comunidades, gobernamos en muchas comunidades y por lo tanto el proyecto político del Partido Popular tenía un potencial importante. Y como aparecían otras formaciones políticas que lo que pretendían de alguna manera era ocupar ese espacio del Partido Popular, yo pensé, oye, pues es una magnífica oportunidad de contribuir a intentar reforzar el proyecto del Partido Popular y, en la medida de lo posible, intentar resituarlo en el panorama político catalán. Bueno, hoy, este año que cerramos, en 2024, pues ya hemos pasado unas elecciones municipales en las que de los 68 concejales que teníamos antes hemos pasado a 196. Tuvimos unas elecciones generales donde de los 2 diputados que teníamos en Cataluña ahora son 6 diputados. Hemos pasado unas elecciones catalanas donde de los 3 diputados que teníamos hemos pasado a 15 diputados y unas elecciones europeas que también ha ganado el Partido Popular y con un buen resultado en Cataluña. Bueno, hemos cogido ritmo. ¿Estoy satisfecho? Sí. ¿Hemos cumplido las expectativas? No, queremos más. No nos resignamos. Cuando defendemos un proyecto político es porque estamos convencidos de que ese proyecto es bueno para la sociedad y por lo tanto seguimos trabajando y encima con la fuerza que te da el hecho de haber atravesado todo este ciclo electoral con estos incrementos de apoyos, seguimos trabajando para incrementar los apoyos y llegar a gobiernos. Llegar a gobiernos, pues oye, en Badalona, mayoría absoluta. En Castelldefels, a uno de la mayoría absoluta, pero gobernando. En Monistrol de Montserrat, con mayoría, gobernando. Puntons, con mayoría absoluta. Oye, pues sí, el Partido Popular puede gobernar en ciudades de Cataluña y ¿por qué no puede gobernar en Cataluña? Y sobre todo, el gran reto que nos queda ahora es no solo ganar las elecciones generales, sino poder gobernar también España, que creo que le hace falta. Y avanzando y terminando ya casi tu trayectoria, en las elecciones del año pasado, 2023, entras como diputado a las Cortes Generales, al Congreso de los Diputados en Madrid. ¿Qué cambios has visto tú que llevabas tantos años en el Parlamento a ir al Congreso de los Diputados? Bueno, cambios son muchos y en muchos sentidos. De entrada, la propia escenografía, aunque también es un palacio, el Congreso, como es el Parlamento de Cataluña y que tiene su espacio, tiene esa imagen icónica que tenemos del Congreso. La diferencia entre los 135 diputados del Parlamento de Cataluña y los 350 del Congreso pues hace que sea mucho más difícil conocer a la gente. Hace un año y medio que estoy ahí y ahí es que en nuestro propio grupo somos 137 diputados. Hay diputados que todavía no conozco, o sea, y alguno que incluso dudo, ¿este es de mi grupo? No, o sea, claro, es muy diferente, ¿no? Pero bueno, también tienes la sensación de que, bueno, pues estás en un espacio, si ya la tenías en el Parlamento, con las capacidades que tiene el Parlamento, pues en el Congreso de los Diputados, obviamente las capacidades son mucho mayores. Encima, pues tienes un gobierno en España sentado allí, hemos tenido pues oportunidad de la sesión solemne de apertura de legislatura con Su Majestad el Rey, también el juramento de la princesa como heredera a la jefatura del Estado. Es decir, bueno, vives pues toda una serie de circunstancias que son relevantes. Y si quieres te cuento una anécdota. Eso sí, volviendo a la anécdota, ahora sí. Pues uno de los primeros días que accedía al Congreso y que había unas vallas porque no dejaban que la gente se acercara, pero bueno, había unas vallas donde la policía permitía que las personas que teníamos que acceder pudiéramos acceder. Yo iba hacia la valla y había cola de gente y yo me puse en la cola. Y de repente, pues un policía se gira y dice, señoría, señoría. Y claro, y digo, ostras, ¿quién viene? Y me giro. No había nadie, ¿no? Me hablaban a mí.
y que apartaron a la gente para que yo pudiera pasar, ¿no? Es un poco parecido a lo del pisotón, ¿no? Son esas imágenes simpáticas, si quieres, anecdóticas, pero que yo creo que ilustran que, ostras, esto aquí has cambiado, has entrado en otro sitio y ¿no? Es diferente esto, ¿no? Y esta, la crispación, ¿cómo se vive desde dentro? Porque, claro, con impotencia. Te digo con impotencia porque nosotros somos los primeros que percibimos ese nivel de crispación, pero te digo con impotencia porque es que por más que intentes razonar desde el atril del Congreso de los Diputados, al otro lado solo tienes insultos. Y es una cosa que, vaya, es que yo creo que es que ni en el Parlamento de Cataluña y con lo que hemos vivido, no había vivido este nivel de violencia verbal. O sea, da igual de que se hable. Hay una parte que siempre sale a insultar. Y dices, oiga, pues, así no podemos construir absolutamente nada. O sea, si yo vengo a hablar de cosas que podemos intentar hacer para mejorar la vida de la gente, y en cambio por otro lado solo te vienen a insultar, ¿no? Y dices, oiga, pues, no entiendo, ¿no? Pero con impotencia, porque dices, oiga, más, oiga, no podemos hacer más. O sea, que esa situación es real, ¿no? O sea, es real. No solo es simplemente en el atril, sino que detrás de bambalinas también existe esa dificultad para tender puentes. Absoluta. No, por parte del Partido Socialista no mueven ni un solo dedo para intentar llegar a ningún tipo de acuerdo con el Partido Popular. No mueven ni un solo dedo. Y cuando lo hacen a través de los medios de comunicación. Nunca a través de un WhatsApp. O sea que la interlocución es inexistente. O sea, entre las dos fuerzas más poderosas, digamos, más representadas en el Congreso de los Diputados, no existe interlocución ninguna, o sea, pero ningún canal. No. Cero patatero. Y con otros grupos políticos, porque sí que es cierto que, pues eso, puede haber otros grupos que están en las antípodas vuestras, ¿no? ¿Cómo es el...? Y hablamos y divergimos. Yo he tenido la oportunidad de ser ponente de una ley que es esta que le llaman reforma fiscal, que no tiene nada que ver con una reforma fiscal, pero bueno, que se han aprobado varios impuestos y tal. He tenido la oportunidad de ser ponente de esta ley y yo he tenido interlocución, pues he tenido interlocución con el PNV, he tenido interlocución con Esquerra, he tenido interlocución con Junts, y muchas veces para expresar nuestras discrepancias. Con el Partido Socialista no. Imposible. Imposible. ¿Y crees que en algún futuro cercano pueda atenderse? ¿Qué cambios crees que tendría que haber para poder tender? Porque esto no siempre ha sido así. Que el Partido Socialista deje de ser el Partido Sanchista. O sea, el Partido Socialista está completamente contaminado por una personalidad que es Pedro Sánchez, que todo gira a su alrededor. Y el que no está en su órbita le cortan la cabeza. Y los ejemplos los tenemos muchos y algunos muy recientes. Están en una situación de adoración al líder y mientras estén en esa línea es imposible que el Partido Socialista se atenga absolutamente a ninguna razón. Porque lo que tú comentas es una situación extraordinaria, porque no siempre ha sido así, digamos. Siempre ha habido pues, las discrepancias, pero dentro de esas discrepancias una interlocución entre ambas fuerzas. Sí, pero ya te digo, en este momento es que no hay, no existe esa interlocución. O sea, cuando el Partido Socialista dice que negocia algo, no negocia con el Partido Popular, negocia con todos sus socios. Y si tiene algún problema con sus socios, como mucho lanzan una oferta a los medios de comunicación, pero para cubrirse, para decir, oiga, ves que son los del PP los que no quieren ser. No, y es que las cosas no se hacen así. Y pequeñas cosas que se terminan resolviendo, el Consejo General del Poder Judicial, la reforma de un artículo de la Constitución, que son cosas que hemos acordado en este año y pico que dura esta legislatura. Pero es que no, además. O sea, hace 15 días prefirieron suspender una comisión durante 4 horas de madrugada y engañar a sus socios parlamentarios antes de que hacer una llamada al Partido Popular. Para decir, oye, ¿cómo lo ves? Vale. Y volviendo un poco más a tu plano más personal como diputado, ¿cómo
¿Cómo es tu día a día allí en el Congreso? Porque tú, como tú comentas, sigues viviendo aquí en Vilanova, pero por responsabilidad política tienes que desplazarte con cierta asiduidad allí a Madrid, ¿no? ¿Cómo es el día a día de un diputado? ¿En qué consiste su trabajo allí? Bueno, el trabajo allí consiste en trabajar en muchas cosas, ¿no? Pero vamos al plano, digamos, menos conocido. Yo habitualmente, esto siempre sufre modificaciones, estamos sujetos a mil cambios, pero habitualmente los martes por la mañana nos desplazamos a Madrid y también habitualmente el jueves por la tarde-noche volvemos a nuestras residencias y por lo tanto tienes el lunes, viernes y fin de semana con disponibilidad pues, para tratar los asuntos y para reunirte con gente y para tener conocimiento de cosas que luego puedes llevar en el Parlamento. Y en el Parlamento lo que solemos tener son comisiones, preparar proposiciones, preparar iniciativas de nuestro grupo parlamentario o posicionarnos sobre iniciativas legislativas, como por ejemplo la ley que te decía, o proposiciones de otros grupos parlamentarios. O sea, nos pasamos prácticamente el día entre papeles, reuniones, debates, votaciones. Prácticamente ese es la dinámica, ¿no? Y aprovechamos pues eso, lunes, viernes y fin de semana para tener esta interrelación con la sociedad y tener el conocimiento de otras personas. Sí, pues hay veces que da la imagen, ¿no? A veces que vemos así en los medios y que esto, pues lo que hablábamos antes de los titulares, ¿no? Que suele ser muy llamativo. Yo recuerdo, por ejemplo, en una comisión sobre la ELA, que fue muy notoria, que se denunció que los políticos, o sea, que la sala estaba vacía, o sea, que no había prácticamente no había diputados. Exacto. Esto era un martes por la mañana, lo recuerdo perfectamente porque estaba Juan Carlos Unzué y fue él el que en ese acto denunció que hubieran, no sé si 4 o 5 diputados en el Congreso. Y realmente en nuestro grupo parlamentario de los 137 diputados había creo que 2 que son los que llevan los temas de salud, que era lo que afectaba en ese momento. Pero fíjate lo que son las cosas, tenemos agenda. Y tenemos reuniones y tenemos actos y tenemos muchísimas cosas. Pero fíjate que ese día, precisamente, yo con un par de compañeros más llegamos al Congreso cuando cuando había terminado justo el acto de Juan Carlos Unzué. Y fuimos a buscarle para saludarle y para decirle que, sin saber qué había pasado, para decirle, oye, estamos con vosotros, no hemos podido estar con vosotros, éramos 3 diputados catalanes que fuimos a verle, no hemos podido estar, estamos con vosotros, no os hemos podido acompañar porque teníamos esta actividad, esta otra, y nos dice, pues anda que os he dejado finos, porque os he dicho de todo, porque al acto solo han venido 4 o 5 diputados de todo el Congreso, oye, ¿qué pasa? Que de los 350, bueno, es que tenemos muchas cosas, entonces no podemos ir todos a todo. Y los responsables de cada una de las áreas son los que van a estos actos, ¿no? Esto es parecido a lo que algunas imágenes que se ven en televisión en según qué debates en los que el hemiciclo parece vacío, tanto en el Parlamento de Cataluña como en el Congreso de los Diputados. Bueno, el hecho de que esté vacío en el Parlamento no quiere decir que no estemos en el Congreso. Los diputados en nuestros despachos tenemos circuito cerrado de televisión donde poder seguir el pleno. Pero obviamente si yo llevo los temas de Hacienda, que son los que llevo ahora, y yo tengo que preparar una intervención o tengo que preparar una propuesta de Hacienda, pues yo la preparo habitualmente en el despacho. Muchas veces ya lo hago solo en el hemiciclo. Y de esta manera pues tengo presencia, ¿no? Pero estás mucho mejor en el despacho y siguiendo el pleno de fondo, pero que si están hablando de un tema que no es de tu área de conocimiento, pues tampoco lo aprovechas en el hemiciclo. Es decir, no todos los diputados tenemos de todo. Algunos estamos especializados en una cosa, trabajamos en esa cosa y a veces pues no estamos en el hemiciclo, lo cual no quiere decir que no estemos trabajando, porque estamos trabajando. O sea, para que la audiencia a lo mejor lo entienda, para resumirlo un poco, vosotros
vuestro grupo parlamentario os dividís, ¿no?, en áreas y cada diputado se le asigna un área que es sobre la que tiene que informarse. Y entonces, pues, mientras se está hablando de ese área y a lo mejor todos los grupos políticos tienen 2, 3, 4 personas especialistas en ese y son los que vemos allí, ¿no? Y los otros mientras están preparando... Correcto. Vale. Sí, es así. Claro, yo tampoco creo que es un poco injusto también a veces y creo que lo que hablamos un poco del populismo, creo que al final el trabajo de un diputado, de un político de alto nivel, creo que no es tan sencillo como ir simplemente, como a veces se trata de reducir, ir simplemente, votar lo que le parezca y ya está. Creo que hay mucho trabajo entre bambalinas y al final es lo que quiero un poco transmitir también a la audiencia. Un diputado es igual que... y esto en el Parlamento de Cataluña, cuando el populismo triunfa, pues dicen, oiga, es que hay 3 meses al año que el Parlamento no se reúne y los diputados están en casa. Oiga, no. Pero uno cuando es diputado lo es 7 días a la semana, 24 horas al día y aquí no hay prácticamente vacaciones, ¿no? Evidentemente tiene que haberlas, más bien cortas, pero tiene que haberlas. Pero no, el trabajo de diputado no está solo en el Parlamento. Como te decía antes, el trabajo de diputado está más en la calle, a escuchar a la gente, a saber lo que dice la gente, a saber cuáles son los problemas de la gente, que no solo dentro del Parlamento. Es decir, tú la información la recoges en la calle y luego la llevas al Parlamento. Pero el trabajo de diputado no es solo lo que se ve en televisión de apretar un botón o de pegar un discurso. El trabajo del diputado es atender a la gente, estar en la calle, oír los problemas, reunirse con entidades, reunirse con asociaciones, tener conocimiento de sus problemas, plantear soluciones y luego, evidentemente, llevarlas en el Parlamento. Pero es una parte de todo el trabajo político. Pues muy interesante, Santi, de verdad, creo que podemos ir despidiendo por aquí. Tu trayectoria al final creo que ha quedado bastante bien reflejada. Al final, no sé si cuánto llevamos, si 2 horas o qué, pero creo que ha quedado bastante claro y creo que muchísima gente va a poder entender. Muy cómodo, sin prisas, con tiempo para explicarse y para argumentar, que es magnífico. Esto no siempre tenemos esta oportunidad, como decíamos. Yo tampoco tengo siempre la oportunidad de tener un diputado y la verdad es, como digo, para mí un honor y un privilegio. Y para ir terminando, sí que me gustaría hablar un poco en el futuro, porque tú ya poco te queda por hacer, o sea, en el tema político me refiero, pero ¿dónde te gustaría a ti verte en algún futuro? No me lo he planteado nunca, y te lo digo en serio. O sea, yo es que nunca me había planteado decir, oye, pues yo quiero ser político, no, yo quiero ser concejal, no, nunca me lo he llegado a plantear. Yo soy concejal pues porque en unas determinadas circunstancias me lo plantean unos compañeros del partido en el ámbito local de Vilanova de la Geltrú, y luego voy al Parlamento pues porque hay una persona que cuando confeccionan las listas confía en mí, no porque yo, oye, pues a mí me gustaría, sí, por supuesto, pero no he sido nunca de ir a ti, oye, yo quiero, no, pues te han confiado en ti. Igual que esta vez yo no tenía ningún planteamiento de llegar a ser diputado al Congreso, no me lo había planteado. Y cuando me lo dijeron, pues me hizo mucha ilusión, pues claro, sí, ¿por qué no? Mira, en política yo creo que hemos de estar más preocupados por hacer el trabajo que tenemos encargado en cada momento de la mejor forma posible que no en pensar cuál es el siguiente paso que vas a dar. Tú haz tu trabajo bien. Y yo creo que eso es lo más importante. Cumple con aquellos que te han votado, cumple con aquellos que te han dado apoyo para tener la responsabilidad que tienes. Y mañana será lo que tenga que ser, ya está. Pues creo que es un gran consejo para todos aquellos que busquen tal vez entrar en política y que tengan tal vez esa ambición de llegar. Creo que muy interesante lo que tú comentas de que al final siempre es alguien que se tiene que fijar en ti y no tú ir detrás de ese puesto, porque si no al final pues no sé, puede que no llegues si buscas tanto, pero si tú haces tu trabajo bien y al final la gente te conoce y ve cómo trabajas y tal, al final van a ir a buscarte. Y la ambición personal siempre es muy legítima y necesaria, todos tenemos nuestra ambición personal. Pero en política es mucho más importante la ambición colectiva y cómo desde tu individualidad puedes contribuir a hacer realidad esa ambición colectiva.
Pues si te parece concluimos aquí, Santi. Muchísimas gracias por venir. A vosotros, encantado. Y gracias a todos los que hayáis estado por aquí. Lo podéis seguir en sus redes sociales también. Podéis votar al Partido Popular en todas las elecciones que haya de aquí en adelante. Y sin más, nos vemos en la próxima, chicos.